¿Te imaginas estar en una situación en la que solo tú y tu hijo parecen ser los únicos que sufren las injusticias del mundo? Así era la vida de Amelia. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. Amelia fue abandonada por su esposo cuando Raúl tenía apenas 3 años. Luchaba con uñas y dientes para criar a su hijo en una aldea olvidada por el tiempo. Las oportunidades de trabajo eran escasas y aún en los días buenos, apenas lograba vender algunos bollos de yuca que preparaba con lo que le quedaba de la harina del mes anterior. Pero lo que más dolía no era la pobreza, era la sensación de ser invisible. El mundo seguía su curso y nadie parecía notar la existencia de aquella mujer delgada, de ojos hundidos y manos curtidas que hacía todo lo posible por proteger lo único que aún le daba sentido: su hijo. Amelia salió con una bolsa de tela desteñida y un cuchillo sin filo atado a la cintura. Caminaba rápido por el sendero de tierra endurecida, esquivando piedras y ramas secas. La maleza alta al borde del camino susurraba con el viento, como si el bosque mismo estuviera despierto, observándola. Conocía esa ruta como la palma de su mano. Era ahí, en una parte más alejada de la colina, donde solía encontrar ramas secas y restos de árboles caídos. Pero esa mañana algo era distinto. Al llegar al claro donde normalmente recogía leña, un silencio extraño la envolvió. No se oía el canto de los pájaros ni el sonido de los grillos, solo un silencio puro y helado. Y fue ahí donde lo vio. Al principio pensó que era una sombra, pero entonces, cuando sopló el viento, notó algo que se movía lentamente entre las ramas. Una silueta blanca, sucia e inmóvil. Amelia se acercó con cautela. El corazón le latía con fuerza. En el suelo, cubierto de lodo seco y sangre ya coagulada, yacía un caballo blanco. O al menos lo que quedaba de uno. El animal parecía esculpido por el dolor. Las costillas sobresalían cruelmente bajo su piel delgada y las patas estaban dobladas de una forma que delataba un cansancio extremo. Heridas abiertas, probablemente causadas por espinas o maltratos, cubrían su lomo y muslos. El cuello, curvado, daba la impresión de rendición, como si ya hubiera aceptado que ese era su final. Pero lo que paralizó a Amelia fue la mirada del animal. Esos ojos no mostraban rabia ni desesperación, mostraban tristeza, una tristeza profunda que parecía hablar sin emitir un solo sonido. Miró a su alrededor, buscando señales de trampas, otros animales o algo que explicara la escena. Nada, solo la presencia silenciosa de aquel ser enorme, tan frágil como ella. Amelia dio 2 pasos más. El caballo movió la cabeza. Ella se detuvo. Respiró hondo. Aquella criatura podía estar herida, asustada, incluso podía atacarla. Pero algo dentro de ella, un instinto que no se explica con lógica, le decía que eso no iba a suceder. Con pasos lentos se acercó un poco más. El caballo la observaba. Cuando Amelia estuvo lo suficientemente cerca como para estirar la mano, el animal, contra todo pronóstico, hizo algo impensable. Apoyó su cabeza en su hombro. Fue como un abrazo, un gesto que decía: confío en ti. Y en ese momento, algo se rompió dentro de ella. Amelia lloró. Lloró como hacía mucho tiempo no lo hacía, no por las heridas del caballo, no por haber encontrado a un ser al borde de la muerte, sino por darse cuenta de que ese dolor era igual al suyo. El abandono, el silencio, el frío por dentro. El caballo no era solo un animal herido, era un espejo. Sabía que no tenía recursos, no había veterinario cerca, ni carreta para transportarlo, ni medicina. Pero también sabía que no podía dejarlo ahí. No podía simplemente regresar a casa y fingir que no había visto nada. ¿Cómo explicarle eso a Raúl? ¿Cómo mirar a su hijo en los ojos y enseñarle empatía si ella misma decidía darle la espalda? No sé quién te dejó aquí, amigo mío, susurró. Pero si aún tienes un poco de fuerza, por favor, ayúdame a ayudarte. Improvisó una cuerda de tela desteñida y un cuchillo sin filo atado a la cintura.
Intentó tirar de él. Nada. Era pesado. Estaba débil. Parecía no tener ni un músculo funcionando. Pero entonces, como un soplo de fe, el caballo apoyó una pata en el suelo, luego la otra. Con mucho esfuerzo, tambaleándose, logró ponerse de pie. Amelia lo miraba asombrada. Era como si el caballo hubiera entendido cada palabra, como si su presencia le hubiera devuelto alguna voluntad de vivir. Ya no era solo un animal abandonado. En ese instante, era una decisión. Llevar a aquel ser hasta su casa parecía una misión imposible. El sendero era estrecho, lleno de bollos y ramas secas. El peso del caballo hacía que se hundiera en el lodo en algunos tramos, y Amelia tuvo que detenerse varias veces para animarlo a seguir. A cada paso, perdía el equilibrio, pero se levantaba. Ella le hablaba todo el tiempo, como si fuera un niño herido. «Tranquilo, ya casi llegamos, tú puedes». Y entonces sucedió algo casi mágico. En medio del camino, cuando el sol comenzaba a salir, el caballo cayó. Sus patas se dieron y se desplomó en el suelo. Amelia cayó de rodillas junto a él. Estaba a punto de desesperarse cuando el caballo, sin fuerzas para levantarse, movió la cabeza y le lamió la mano. Ese gesto sencillo, casi imperceptible, fue como una orden silente. «No te rindas conmigo». Amelia se quedó una hora más ahí sentada en el lodo, hablándole al caballo, acariciando su frente, rogándole fuerzas. Y entonces, como si respondiera a un llamado desde el alma, él lo intentó una vez más. Se puso de pie, y esta vez no volvió a caer. El camino hasta la casa tomó casi 4 horas. Cuando llegaron, el sol ya estaba alto y Raúl estaba en la puerta asustado por la demora. Sus ojos se abrieron a ver a su madre llegar con aquel caballo enorme y herido, pero no dijo nada. Corrió hacia ella y juntos improvisaron una cama de hojas y cobijas viejas afuera de la casa. En los días siguientes, Amelia lo cuidó como si fuera su propio hijo. Le limpiaba las heridas con agua tibia, le alimentaba con restos de maíz molido, y hasta dormía a su lado en las noches más frías. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero comenzó a llamarlo Luz, porque desde el momento en que lo encontró, él iluminó algo dentro de ella que ya había olvidado que existía: la esperanza. Pero lo que ella no sabía era que Luz llevaba algo mucho más grande que dolor en su cuerpo. Algo que cambiaría no solo la vida de aquella mujer pobre, sino la de todo el pueblo. Y más adelante, la de todo el mundo. El sol ya había dado su primera vuelta desde que Luz, el caballo blanco, pisó por primera vez el pequeño claro detrás de la casa de Amelia. En el pueblo, esparcido entre colinas secas y caminos de tierra, los rumores corrían más rápido que cualquier viento. ¿Viste lo que hizo esa loca? Dicen que encontró al animal tirado en el monte y se lo llevó a su casa. Con tanta pobreza, ¿ahora va a compartir la comida con un caballo? Amelia escuchaba. Escuchaba todo. Las risas apagadas, los susurros en el mercado, las indirectas lanzadas como cuchillos en los pasillos de la iglesia. Nadie entendía. ¿Cómo podrían? En ese pueblo, endurecido por los años, donde todos luchaban por sobrevivir, gastar tiempo y energía en un animal herido parecía una locura. Pero lo que nadie notaba era esa mirada, la misma que la hizo detenerse aquella mañana helada, la que todavía habitaba los ojos de Luz, la de quien ha estado cerca de la muerte y ha encontrado una razón para seguir. «Mamá, ¿por qué la gente habla mal de nosotros?», preguntó Raúl una tarde, mientras intentaba alimentar a Luz con un tazón de atole espeso. Amelia miró a su hijo y le sonrió, aunque con el corazón apretado. «Porque el mundo le teme a lo que no entiende, mi amor, y cuidar a veces da más miedo que lastimar». No tenía medicinas, ni ayuda veterinaria. Todo lo que podía hacer era usar lo que tenía: hojas de sábila que crecían en el patio, agua hervida con sal,
cobijas rotas convertidas en vendas improvisadas. Y sobre todo, su presencia. Amelia hablaba con Luz todos los días, con la misma dulzura con la que le cantaba Raúl para dormir. Y el caballo escuchaba. Sus ojos antes apagados empezaron a brillar de nuevo. Sus patas antes temblorosas ya lo sostenían por algunos minutos. Aún cojeaba, sí. Aún temblaba por las noches. Pero algo dentro de él estaba regresando. Lentamente, en silencio. La vida. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Una mañana Amelia se despertó con el sonido de pasos pesados cerca de la puerta. Asustada, corrió al patio. Luz había desaparecido. ¡Raúl! ¡Luz se fue! El niño salió corriendo con los ojos llenos de miedo. Buscaron alrededor, siguieron huellas, lo llamaron. Nada. La desesperación se esparció como humo. Amelia corrió durante horas. Volvió al bosque. Revisó el sendero donde lo había encontrado. Nada. Ya era de noche cuando, agotada, se sentó junto a la cerca y lloró. Sentía el corazón aplastado. Por primera vez desde que lo encontró, sintió que quizás había fallado, que tal vez el mundo había ganado. Otra vez. Pero entonces, algo se movió entre los arbustos. Raúl fue el primero en verlo. Sus ojos se iluminaron y gritó: ¡Mamá! ¡Es Luz! Y sí, era él. Pero había algo distinto. En la boca, el caballo traía algo rojo, un pequeño lazo, sucio de tierra, con letras bordadas en dorado. Amelia se arrodilló y tomó el objeto de sus mandíbulas. Era una cinta de satín, antigua pero bien cuidada, con una inscripción casi borrada: «Para mi querido hijo, Conde Alazán XIII». Frunció el ceño. Era un nombre. Pero lo más extraño era el símbolo bordado justo debajo, un escudo, con un caballo blanco en posición de ataque y una flor de lis en la cima. No era algo común, no era cualquier cinta. Parecía un objeto familiar, algo noble. Y en ese instante, un escalofrío recorrió el cuerpo de Amelia. ¿Cómo un caballo como Luz podría llevar algo así? En el pueblo, la historia se volvió leyenda. Algunos decían que Amelia estaba inventando todo, tratando de llamar la atención. Otros esparcían rumores de que el caballo estaba maldito, que venía de una línea misteriosa que traía mala suerte. Pero también estaban los curiosos, aquellos que comenzaban a pasar más despacio frente a su casa, tratando de ver a Luz de reojo. Y mientras más pasaba el tiempo, más se recuperaba el caballo, y más diferente se volvía. Un día, don José, un anciano que vivía aislado en las montañas y era conocido por sus historias absurdas, apareció en la puerta de Amelia. Traía un libro, un álbum antiguo, polvoriento, con páginas pegadas y fotografías amarillentas. Dijo haber reconocido el escudo de la cinta. «Esto de aquí, señorita, es símbolo de sangre azul». «¿Cómo?», preguntó Amelia con desconfianza. «Hubo una línea de caballos de guerra criados por un conde extranjero que vivió por aquí hace mucho tiempo. Todos caballos blancos, fuertes, leales, inteligentes. Pero todos desaparecieron en un incendio hace unos 20 años. Solo un animal no fue encontrado. Y si me preguntas...». Hizo una pausa y apuntó con su dedo tembloroso. «Es ese que tienes ahí». Ella hojeó el álbum. Ahí estaban las fotos. Caballos blancos, de porte noble, crines onduladas y en una de las páginas la imagen de un potrillo recién nacido, con la leyenda: «Alazán, hijo, 13. Heredará la línea del fuego y la flor». El rostro de Amelia palideció. No podía ser. Aquello no podía ser real. Pero el parecido era innegable.
En los días siguientes, comenzaron a llegar periodistas, primero uno, luego otro. Una nota local sobre el caballo blanco que volvió de la muerte se hizo viral en las redes sociales, y de repente aquella mujer antes ignorada se vio rodeada de cámaras, reporteros y preguntas que no sabía cómo responder. ¿Dónde encontró al caballo? ¿Sabía de su origen? ¿Está al tanto del valor de un animal así? ¿Piensa venderlo? La plaza del pueblo, que antes solo servía como paso para los comerciantes y los camiones de maíz, ahora estaba rodeada de cámaras, carpas de prensa y autos de lujo. El nombre de la mujer pobre que había salvado a un caballo blanco se había difundido por periódicos, blogs y programas de televisión. Pero ella seguía siendo la misma, sin maquillaje, sin poses. Seguía despertándose temprano para preparar el atole de Raúl, peinándose con los dedos y cuidando a Luz con la misma ternura del primer día. El caballo ya caminaba con ligereza. Su pelaje, antes sucio y áspero, ahora brillaba bajo el sol, como si estuviera hecho de luz líquida. Sus ojos, que un día suplicaron ayuda, ahora estaban llenos de calma, una calma ancestral, de quien sabe exactamente a dónde pertenece. Pero incluso con toda la atención, Amelia se mantenía alejada de los reflectores. Aceptaba la ayuda cuando venía con respeto, pero rechazaba entrevistas sensacionalistas
ofertas de venta y oportunidades que buscaban convertir su historia en mercancía. Fue una mañana de otoño cuando lo inesperado tocó a su puerta, literalmente. Un auto negro, reluciente, se detuvo frente a su casa. De él bajó una mujer mayor, vestida con ropa sencilla, pero con una postura erguida y firme. Sus ojos eran de un azul profundo, y al ver a Luz en el patio se detuvo. Quedó inmóvil por varios segundos. Luego se acercó. «¡Ese caballo! ¿Tiene una cicatriz detrás de la oreja izquierda?» Amelia, con desconfianza, asintió con la cabeza. La mujer se acercó a Luz, quien, para sorpresa de todos, no retrocedió. Al contrario, caminó hacia ella y apoyó el hocico en su pecho. «¡Es él!», dijo la mujer con lágrimas en los ojos. «Es Alazán, hijo 13, el último de la línea del conde Alazán, mi padre». La revelación cayó como un rayo. Amelia sintió que el suelo le desaparecía bajo los pies. La señora se llamaba Clotilde Alencastro y era hija del conde que, décadas atrás, había criado una línea única de caballos blancos, no entrenados para la guerra, sino para la conexión humana. Caballos que no obedecían por fuerza, sino por vínculo. La hacienda había sido destruida por un incendio misterioso. Muchos creían que todos los caballos habían muerto, pero Clotilde, joven en aquel entonces, se negaba a creerlo. Decía que uno de los potrillos había escapado, el más joven, el más especial, pero nadie le creyó. Fue internada, desacreditada, olvidada. «Mi padre decía que ese caballo tenía algo divino», explicó, mirando a Luz con reverencia. «Era distinto. De bebé no aceptaba a nadie, solo a mí, pero con el incendio desapareció, y nunca más supe de él». Amelia sintió un nudo en la garganta. De pronto todo tenía sentido. La cinta, el comportamiento de Luz, su inteligencia poco común, su resistencia sobrehumana. No era solo un caballo hermoso, era parte de una línea única, envuelta en tragedia y silencio. Y aún así había sobrevivido, había esperado, había buscado, hasta encontrar a ella. Esa noche, Clotilde pidió quedarse. Durmió en la casa sencilla junto a Raúl. Y al día siguiente trajo algo que lo cambiaría todo. Documentos antiguos, fotos, diarios. En ellos había algo sorprendente. El símbolo de la flor de lis no era solo un escudo nobiliario. Era una marca otorgada solo a los caballos que pasaban una prueba rara, la de la empatía extrema. Los caballos de esa línea eran criados para reconocer el sufrimiento humano y reaccionar con base en sentimientos. No era entrenamiento, era vínculo, un don. Y según los documentos, solo un animal había mostrado una reacción inusual ante el abandono. Alazán, hijo 13. Amelia cayó de rodillas. Lo entendió. Luz no la eligió por casualidad. Sintió en ella el mismo dolor que él cargaba, y decidió confiar. Clotilde podría haber exigido la posesión legal, podría haber reclamado la línea, la herencia, el animal, pero no lo hizo. Al contrario, declaró públicamente: el caballo pudo haber nacido Alazán, hijo 13, pero renació como Luz, y le pertenece a quien lo salvó. Y frente a la prensa, frente a todo el pueblo, frente a autoridades que llegaron para resolver la situación, Clotilde se volvió hacia Amelia y dijo: «Tú no solo salvaste a un caballo, salvaste la historia de mi familia y me devolviste la fe». Con el tiempo, la historia inspiró fundaciones, proyectos sociales, libros y hasta una película. Pero Amelia no cambió. Rechazó invitaciones para mudarse a grandes ciudades y prefirió reconstruir su casa ahí mismo, en el pueblo donde antes nadie la miraba. Raúl comenzó a estudiar con beca completa en una nueva escuela construida con donaciones hechas en honor al caballo blanco. Clotilde los visitaba cada mes, convirtiéndose en una abuela para el niño. Y Luz
Luz vivió 8 años más a su lado. Murió una mañana serena bajo el árbol de mango que había crecido junto a él en el patio. Partió en silencio, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el regazo de Amelia, de la misma forma en que la conoció. En la lápida sencilla que le construyeron, escribieron: «Aquí descansa Luz, hijo de la nobleza, renacido por el amor de una mujer pobre, símbolo eterno de esperanza». Hoy quien pasa por el pueblo no ve solo una casa sencilla, ve un santuario de compasión, donde una mujer común cambió al destino de un ser extraordinario, y con eso tocó al mundo. Pero ella solo sabía la verdad. El verdadero milagro no era el caballo. El verdadero milagro era que en un mundo lleno de prisa y egoísmo, ella se detuvo. Ella miró, y ella decidió cuidar, y eso por sí solo lo cambió todo.